Imagino el concepto, Marcelo Luis Cano, Radio Altos, Bahía Blanca, buen día, pero me gustaría que usted lo ampliase, porque es una figura Sí, que se utiliza, que se viene utilizando desde hace tiempo, ¿no? También en el cementerio hay paz, porque están todos muertos, siempre se dijo que eso es un poco, por ejemplo, la estanflación o la recesión mezclada con inflación. Cuéntenos, buen día. claro, ¿qué tal, Luis? Buen día. Sí, efectivamente, una cosa es que la inflación baje como resultado de que se alcanza un cierto equilibrio económico y por lo tanto, bueno, los precios dejan de moverse. Otra cosa es que la inflación baje como resultado de un derrumbe económico, ¿no es cierto? Es decir, acá estamos ante una menor inflación en medio de una caída brutal, no ya simplemente de bienes de consumo durables, eh, gastos que puedan exceder lo elemental, no, una caída del consumo elemental. Algunos datos en este sentido son elocuentes. Por ejemplo, el consumo de leche, que es un bien indispensable, cayó un 17% entre el primer semestre del 2024 respecto de ese periodo del año anterior. En general, el consumo de leche es simplemente vegetativo, es decir, uno debería calcular las necesidades que tiene, bueno, en primer lugar, la infancia, ¿no es cierto?, en relación al consumo de lácteos y a partir de ahí considerar cuánto se va a consumir. Cuando caen esos índices de esta manera, es porque ya una parte de la población está infraalimentada. Entonces los precios caen en una especie de gigantesca liquidación de la economía, de gran remate. Pero además tampoco caen, porque, a ver, no estamos ante una caída de los precios, ante un índice de inflación negativo. La inflación continúa subiendo a razón de un 4% mensual, Sí. lo cual es una enormidad teniendo en cuenta justamente este cuadro recesivo, ¿no es cierto? Entiendo. Y Sí, el panorama, bueno, el gobierno obviamente y muchos otros actores y sectores festejaron ese 4%. El gobierno, concretamente Milei, lo dijo el otro día en una reunión internacional la semana pasada, con presencia de importantes empresarios. Digamos, ¿y cómo cree usted que sigue esta historia? Estamos entrando en los últimos 4 meses, 5 meses del año. ¿Cómo cree que sigue esta historia? no, si depende del gobierno, esta situación se va a agravar. Toda esta historia de secar la plaza monetaria de pesos, que aparece simplemente como una determinación técnica, lo único que significa en términos concretos, reales, es el recorte de la capacidad de compra de la población que cobra en Sí, pesos. sí, En eso consiste esencialmente. Cuando se dice, si circulan más pesos, si circulan menos pesos en la economía, sí. lo que no se dice es quién tiene esos pesos. Porque, los tenedores de la deuda pública, cuya deuda pasó en buena medida del Banco Central al Tesoro, en lo que tiene que ver con la deuda en pesos, tienen un certificado garantizado en el sentido de percibir una corriente de intereses de acá en adelante. ¿De dónde salen esos pesos? Bueno, lo dijo con toda claridad Milei el otro día en su discurso. El superávit fiscal, el exceso de pesos que tiene que juntar el Tesoro, tiene que ser igual al pago de intereses de la deuda pública. Es decir, maestros, enfermeras, médicos, trabajadores en general, tienen que resignar una parte de sus ingresos para el cumplimiento de esa deuda pública extorsiva, que además el gobierno aumentó en 70.000 millones de dólares en estos 7 meses. ¿En función de qué?
bueno, de bicicletear pagos del propio erario público, por ejemplo, las empresas de energía, ¿no es cierto?, y otros casos. Sí. Entonces la situación se va a agravar. La recesión está golpeando hondo, ya se están dando situaciones muy serias. Por ejemplo, en la madrugada de hoy, la empresa Bridgestone, ex Firestone, Sí. despidió a 400 trabajadores. ¿Esta madrugada? Al menos ¿Esta madrugada? Sí, les mandó el telegrama. Mire, no sabía, por lo menos hasta esta hora no ha trascendido demasiado esa información entonces. Claro, anoche ya hubo una concentración en la puerta, y bueno, naturalmente esto tiene que ver indudablemente con esta recesión industrial y también con una fuerte especulación de las grandes patronales, en el sentido que en una recuperación posterior, bueno, se incorporan trabajadores ya bajo las condiciones de la ley bases, condiciones laborales precarias, eventualmente por contrato. Bueno, de hecho, Sturzenegger en las últimas horas, ayer anoche, creo, en un programa de tele, por lo menos está trascendiendo esta mañana, ha dicho que efectivamente se van a producir los cambios de la reforma laboral y algunos otros anuncios que el gobierno va a hacer en los próximos días, en el marco justamente de la ley bases. Sí, claro. Todos esos anuncios son un incentivo para desprenderse de plantel de trabajadores que cuentan con derechos, con experiencias. Todo esto va a agravar el escenario que estamos presentando, ¿no es cierto? Bien. Entonces, acá evidentemente, sí. Digamos, la pelota ahora está en el campo de los trabajadores, de la población, que va a tener que dar una respuesta a una situación que es verdaderamente intolerable. Lo mismo ocurre en la universidad, sí, donde los profesores han hecho una huelga importante la semana pasada, continúan estas medidas esta semana frente a una caída en el salario del profesor universitario que es del orden del 50% desde noviembre hasta hoy. Marcelo, le quiero formular la última pregunta. Por lo tanto, vuelvo al tema inicial. ¿No hay nada que festejar con ese 4% entonces? No, primero porque los precios continúan aumentando. Es decir, esto no es, ¿no es cierto?, una caída. Y si aumentan menos de lo que aumentaban antes, es como resultado efectivamente de un colapso de la economía, ¿no? Esto es como un cuerpo que entra en estado catatónico. Cuando la niñez no puede tomar leche, entonces un país, digamos, entra en estado de disolución. Se lo digo con toda claridad. Bien. Le mando un abrazo, Marcelo, seguimos en contacto. Gracias por estos minutos. Un abrazo, Luis.